Buenas tardes. Mi nombre es Eva Triana Sari. Soy encargada del área sociocultural en la Embajada de la República de Indonesia. Yo soy originaria de Indonesia. El significado de la muerte en nuestro país depende de la tribu y la región que miremos. Indonesia consiste en 34 provincias y tiene más de 300 grupos étnicos. Cada región tiene su propia cultura. Cada pueblo o cada región entiende de forma diferente el significado de la muerte, influidos por sus religiones y sus creencias. En esta ocasión no podría explicar todas las tradiciones de cada tribu porque hay demasiadas. Por lo tanto, trataré de explicar las tradiciones de 3 pueblos más representativos. Ellos son los javaneses, los balineses y los Toraja. Para los javaneses, la muerte significa regresar al origen de la existencia. Los javaneses son el grupo étnico más grande de Indonesia, que es aproximadamente el 41% de la nación Indonesia. Habita la isla de Java y la principal religión es la musulmana. Entonces, sus puntos de vista sobre la muerte están influidos por la enseñanza del Islam. Los musulmanes javaneses creen que Dios creó el nacimiento y la muerte es la forma de volver a encontrarse con Él. En otra etnia, la balinesa, que su mayoría profesa la religión hindú, cree que la muerte significa dejar su viejo cuerpo y entrar en un nuevo cuerpo. Existe la creencia de que los espíritus de los antepasados fallecidos se reencarnarán y volverán al círculo familiar nuevamente. Entonces, generalmente un nieto es una reencarnación de sus padres. Mientras tanto, la tribu Toraja, donde la mayoría es protestante, se adhiere a la influencia de su creencia ancestral llamada Aluk Todolo, que es de estilo animista. De modo que el significado de la muerte para la tribu Toraja es similar al de la tribu balinesa, que la muerte significa dejar el cuerpo viejo y entrar en un cuerpo nuevo. La tribu Toraja cree en una vida futura donde se cree que los espíritus separados de los cuerpos humanos viven a su alrededor e incluso afectan sus vidas. Para los javaneses, las personas que mueren en Islam serán enterradas en el suelo. Después de eso, a los 7 días, a los 40 días y a los 100 días después de fallecido, la familia celebrará una fiesta comunitaria en el hogar orando por el difunto para que esos asuntos se feliciten después de la muerte. También en esos días se visita la tumba y se reza por el muerto. Mientras tanto, la cultura balinesa con respecto a sus ritos funerarios son diferentes de la tradición havanesa. Como dije antes, la mayoría de los balinesas son hindúes, por lo que sus tradiciones están influidas por el hinduismo. La comunidad hindú balinesa honra a los muertos celebrando una ceremonia de muerte llamada ngaben, que es una ceremonia de cremación. La ceremonia de ngaben se lleva a cabo con gran fanfarria y no hay sollozos, porque según las creencias balinesas, llorar por los muertos puede dificultar el viaje del espíritu a su lugar. El día de la ceremonia de ngaben se determina buscando un buen día que generalmente es determinado por el calendario balinés y los sacerdotes.
Antes de ser quemado, el cuerpo se limpia y se viste con buenas ropas y luego se reduce a cenizas. Mientras tanto, en la cultura Toraja hay dos tradiciones de cómo la gente de Toraja trata a sus difuntos. La tradición de entrar a un bebé fallecido en un árbol y la tradición Tautau. La comunidad de Tanah Toraja tiene una tradición funeraria única para los cuerpos de los bebés. Si un bebé de ascendencia Tanah Toraja muere antes de que le crezcan los dientes, será enterrado en un agüero en un árbol tara. En este ritual se mantiene vigente el sistema de castas en el que los bebés muertos son metidos en huecos que se han ajustado a los estratos sociales de la comunidad. La tumba de árbol no mira en una dirección cualquiera, sino que está adaptada al lugar donde vive la familia del bebé, que es la dirección de la tumba utilizada. El propósito de este funeral es que los bebés próximos nazcan saludables. La siguiente tradición funeraria que se originaria en Tanah Toraja es Tautau. Generalmente las personas Toraja que mueren se colocan en un ataúd que luego se pone en un pequeño agüero en las cuevas, o si el cuerpo es pequeño se coloca en un árbol. Después de eso, su familia hará una réplica de la persona fallecida en forma de estatua. Esta estatua se llama Tautau y se colocará cerca de la tumba. El Tautau se fabrica con 3 tipos de madera que se ajustan al estatus social del difunto. Si el Tautau está hecho de bambú, entonces el difunto es de la casta más baja. Si está hecho de madera randu, la persona que muere tiene un estatus social medio. Y para las personas de casta alta, un tautau se hará con madera de yaca. Los javaneses, para recordar a sus difuntos en ciertos días, especialmente antes del Ramadán, durante Idul Fitri o después del Ramadán y Uno Suro, que es el año nuevo del calendario javanés y coincide con el año nuevo del calendario islámico, el pueblo javanés suele realizar la peregrinación a la tumba o lo que se llama ñekar. Al realizar la peregrinación, los javaneses suelen limpiarla, rociar flores sobre ella y rezar o recitar en la tumba orando por las personas que murieron. En la comunidad de Balinesa, para recordar a sus difuntos, una vez finalizada la ceremonia de cremación de Ngaben, la familia puede orar tranquilamente por sus antepasados desde sus respectivos lugares sagrados o templos en cualquier momento después de hacer la ceremonia de Ngaben. Mientras tanto, en la tradición en Toraja, para recordar a sus difuntos hay una tradición llamada Mak Nene. Mak Nene es una procesión habitual de cambiar la ropa de los cuerpos de los difuntos que fueron enterrados previamente en un ataúd en el cementerio de Patane, la tumba típica de la tribu Toraja. Este ritual generalmente se lleva a cabo cada 3 años como una forma de respeto del pueblo Tanah Toraja hacia sus antepasados. Esta procesión comienza desmantelando las tumbas de los antepasados y devolviéndolos a la casa de su familia. Allí la familia limpiará el cadáver con un cepillo. Después de eso, la familia reemplazará la ropa vieja usada por el cuerpo con ropa nueva. Como forma de purificación y después de Ramadán como forma de reflexión, esto se debe a que los javaneses creen que el ayuno sirve para purificar el alma, mientras que Eid al-Fitri es un momento para pedir perdón los unos a los otros.
por lo que la peregrinación es una procesión para recordar la muerte. Así, cuando las personas han realizado el ritual del ayuno y el ritual del perdón de los semejantes, se lleva a cabo un ritual de visita a las tumbas de los sepultados para que se completen las acciones espirituales, mundanas y divinas. No importa cuánta riqueza una persona tenga, sus relaciones sociales, posición o poder, lo que está claro es al final de la vida de cualquier persona es la muerte. Para los balineses, rezar por sus antepasados significa fortalecer el parentesco y recordarse mutuamente que todavía son hermanos. Para los Toraja, el objetivo de Mak Nene es que los miembros de la familia fuera de Toraja aún puedan venir a visitar a sus padres o antepasados que se llaman Nene Todolo y así fortalecer las relaciones fraternales entre hermanos y antepasados. Lo que más me gusta de nuestras tradiciones es que los indonesios nunca olvidan a sus antepasados. Con cada una de las diferentes tradiciones, las diferentes etnias honran a sus antepasados y fortalecen los lazos familiares y promueven la continuidad de la costumbre. El Día de Muertos en México se celebra en todas regiones del país. De acuerdo a la Iglesia Católica, los días señalados para honrar a los muertos son el 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, para quienes siguen las costumbres indígenas, la celebración comienza la última semana de octubre y finaliza los primeros días de noviembre. Los mexicanos lo celebran en sus casas y los cementerios llevando comida para recordar a sus antepasados. Los mexicanos creen que el Día de Muertos, las almas de sus antepasados llegan y regresan a sus familias. Lo que me gusta cuando los mexicanos lo celebran es que ellos también se maquillan la cara con la figura de Catrina. Creo que es una manifestación cultural que solo existe en México. Creo que sí hay algunas similitudes. La celebración de los muertos en Indonesia, como hemos visto, es diferente a la de México. En México, el Día de los Muertos se celebra en días fijos en toda región de México, mientras que en Indonesia la fecha varía según los hábitos de cada tribu y región. También la mayoría de las celebraciones por el Día de los Muertos en cada etnia de Indonesia se manifiesta en cómo las personas tratan a los difuntos de forma variada según sus influencias. Entonces, creo que la celebración del Día de Muertos en México, aunque es singular de la cultura mexicana, tiene un principio común con la cultura indonesia. La veneración del recuerdo de los seres queridos que se fueron y el respeto y el cariño con el que se les honra en este tipo de festividades es la parte que yo encuentro semejante en nuestros países. Esta representación cultural es una atracción para el mundo. Entonces, creo México debe estar orgulloso de esta tradición única y felicidades para celebrar el Día de los Muertos en México. De la parte de la Embajada de la República de Indonesia, les felicitamos Festival Cempasúchil 2020.
Bye.